formulando o llevando adelante este diplomado, y también a todos ustedes por su participación al mismo. Es sumamente importante el hecho de que ustedes tengan esta voluntad y esta disposición de aprendizaje, de enriquecimiento de sus conocimientos, de ampliación de sus perspectivas de trabajo, más porque, como vamos a ver en el desarrollo de esta sesión, el tema de saneamiento está priorizado por el Estado peruano, al menos hasta el año 2023, como primera prioridad de inversión, de destino de las inversiones que el Estado pueda disponer a favor de cada gobierno local, gobierno regional. En ese sentido, es sumamente determinante que ustedes tengan este expertise para que puedan elaborar de una forma apropiada estos instrumentos de propuesta de estas intervenciones, de modo tal que rápidamente puedan acceder o puedan ser financiadas. También, ya como parte del... voy a desactivar mi cámara, me distraigo yo cuando veo eso. Ya también para que ustedes puedan tener cierta facilidad, siempre los profesionales con los que trabaja las entidades, el Grupo Insur y CEP Instituto, tenemos por costumbre facilitarles a ustedes un conjunto de materiales que les van a servir. En esta oportunidad, aparte de la PPT que se les va a alcanzar, la PPT con la cual vamos a llevar estas dos sesiones, también les voy a facilitar las fichas específicas, las fichas técnicas específicas, que también las pueden descargar de la página de InvierteP, un modelo de ficha ya llenada para que la puedan tener de guía, y también con ese modelo vamos a desarrollar las clases el día de hoy y mañana, y un conjunto de documentos técnicos que les pueden servir a ustedes, que ya tienen ciertos cálculos ya establecidos. Algunos de ellos son algunos planos que van a ver ustedes, que se los voy a mostrar el día de mañana, y también la orientación técnica que ha emitido el Ministerio, donde ya se tiene definido cuáles son los parámetros con los cuales se debe de trabajar en cada una de las estructuras que puede componer uno o varios de los sistemas que se puedan plantear, no solamente a nivel de estudio de preinversión, sino también a nivel de expediente técnico. El Ministerio de Vivienda ya tiene bien definido todos estos parámetros, de modo tal que lo que está generando es una situación en la cual los consultores, los especialistas en la formulación del estudio de preinversión y del expediente técnico, deben adaptar esos modelos, esos diseños, y bajo esos parámetros, a la realidad particular de cada zona de intervención, ¿no? Es recomendable hacerlo en función a esto. Si no lo hacemos o tratamos de incorporar o de tener otro planteamiento, igual el ministerio nos va a terminar recomendando que lo ajustemos a los parámetros que ellos ya han determinado, ¿no? Entonces, con la finalidad de acortar todo este proceso, se les va a facilitar el día de mañana toda esa información. Bien, ahora vamos a empezar. La primera parte puede ser un poco fastidiosita, porque es más de carácter declarativo, explicativo de en qué consisten algunas de las etapas previas a la formulación de estudios de preinversión, que es el primer paso para la elaboración posterior del expediente técnico. Sin embargo, es importante tomar conocimiento. Vamos a tratar de hacerlo rápido también para que ustedes, que tal vez ya tienen conocimiento de esta etapa, no se sientan demasiado, no sientan demasiado tedioso el evento, ¿no? En esta primera sesión vamos a ver lo que es el Sistema Nacional de Inversiones, las particularidades del mismo. Vamos a hablar también sobre la programación multianual de inversiones, que es el esquema marco tanto de programación como de presupuestación, en la cual se va a desarrollar todo el proceso de la etapa previa a la formulación, a la elaboración del expediente técnico, que es la formulación y evaluación de la ficha técnica especializada, en este caso, el estudio de preinversión.
Y vamos a ver aspectos ya genéricos en una primera instancia sobre la formulación y evaluación, ¿no? Generalidades, aspectos amplios que tenemos que tener en cuenta en esta etapa. Y después vamos a ver la primera parte de lo que sería la formulación de un estudio de preinversión bajo el esquema de la ficha de saneamiento básico rural. El día de mañana concluiríamos esta revisión y estaríamos revisando rápidamente otros instrumentos de estudios de preinversión, las fichas de saneamiento urbano, que son bastante similares a las de ficha rural, sin embargo, tiene un aspecto específico en la parte 10, si mal no me acuerdo, 10, sí, pues 10 o 11, nada más. Y después, visualizaríamos los elementos de diseño de estructuras vinculadas a lo que es el saneamiento, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Y tengo un conjunto de documentos vinculados a planos, especificaciones técnicas, etcétera, de muchas estructuras, de bastantes estructuras. Es un documento que lo voy a compartir con todos ustedes a través del instituto y del grupo para que lo puedan tener ustedes. Es un poquito pesado, bueno, es bastante pesadito, creo que pesa alrededor de 2 gigas o 1 giga, y medio creo, ¿no? Porque tiene planos y todo lo demás, pero ya lo van a compartir seguramente con ustedes a través de canales correspondientes, ¿no? En los cuales están realizando las coordinaciones de su participación en este diplomado. Pero los vamos a compartir de todas formas mañana para que los vamos a visualizar rápidamente porque son bastantes, no nos va a alcanzar el tiempo para verlos a detalle, pero para que ustedes puedan ir teniendo conocimiento del material que se les va a aportar y que muy probablemente les sirva de punto de inicio y de avance en lo que vendría sería la elaboración del expediente técnico propiamente dicho, ¿no? Bien. El Sistema Nacional de Inversiones. Actualmente, como sabemos, desde el año 2017 a la fecha, está vigente en nuestro medio el InvierteP como Sistema de Inversiones Nacional, ¿no? Inversiones públicas. Ha reemplazado al SNIP y se basa en 4 aspectos importantes, o son 4 sus fundamentos básicos de creación, ¿no? El primero es un énfasis y una gran atención a lo que es la programación, pero esta programación no es puntual, no es anual, sino contempla periodos de 3 años. Ahora, ¿por qué contempla periodos de 3 años? Y esto ustedes lo van a tener que tener presente en todo momento durante la formulación y evaluación de la ficha de preinversión y también, sobre todo, en la elaboración del expediente técnico, porque se entiende que en ese periodo de 3 años se tendría que haber cumplido la elaboración de la ficha, su revisión, su declaratoria de viabilidad o sus modificaciones si estas fuesen necesarias, la elaboración del expediente técnico, contemplando todas las recomendaciones que se haya podido dar en el informe de declaratoria de viabilidad, y luego la ejecución de la inversión propiamente dicha, es decir, la implementación ya de la, perdón, la ejecución de los gastos de la inversión para la adquisición de todos los recursos y la construcción, en el caso de saneamiento, de la infraestructura, de la toma de captación, los sistemas de conducción, de distribución, la planta de tratamiento de agua potable, la planta de tratamiento de aguas residuales, todo lo que fuese necesario, incluidas las unidades básicas sanitarias, ¿no? Los hilos que se puede haber establecido como parte del sistema a nivel familiar o a nivel de viviendas únicas, dependiendo de cómo lo hemos planteado. En ese periodo de 3 años se habría tenido que cumplir estas actividades, la formulación y la ejecución totalmente, incluido, se entiende, se tienen que haber podido superar los plazos administrativos propios de los aspectos relacionados a la contratación, a la adquisición de bienes, de servicios. Todo eso se tenía que haber concluido en ese periodo de 3 años. Por eso es que se hace, en InvierteP se establece esta programación multianual en periodos de 3 años. ¿Qué se hace en esta programación multianual? Lo vamos a ver en unos minutos, pero anticipándoles, y ya la mayoría sabe,
se tiene que plasmar cuánto se va a gastar, en qué actividades, en qué lugares y en qué momentos, ¿no? A partir de esta programación se entiende también que debe de haber un aspecto de simplificación en el proceso de formulación y evaluación del estudio de preinversión para que se pueda alcanzar todo el ciclo del proyecto en este periodo de 3 años que contempla la programación. Y ahí lo que se ha buscado es una simplificación en el proceso de formulación. InvierTP ha generado para ello las fichas simplificadas, la ficha técnica simplificada, la ficha técnica estándar, bajo las cuales se presentan todos, se deberían de presentar todos los proyectos o todos los estudios de preinversión que están considerados dentro de un rango presupuestario y también dentro de un nivel de riesgo, que son los que determinan el uso de estos instrumentos de preinversión, de estudios de preinversión. Pero entiende que dado particularidades sectoriales, una de ellas es vivienda y los proyectos de saneamiento, debe de incorporarse o debe de considerarse un grupo de fichas especializadas, fichas técnicas especializadas que respondan a las características puntuales de ese sector en atención a esa brecha que se quiere superar. Y eso le he encargado a cada sector, ¿no? En este caso a vivienda, que ha generado estas fichas especializadas simplificadas, que son las que se tienen que desarrollar para poder generar el instrumento de estudio de preinversión. Pero estas fichas simplificadas tienen que tener dos características. La primera, ser muy concreta y puntual en los datos que se deben de considerar respondiendo a procesos de estandarización de los mismos. Y el segundo es que deben de poder generar un proceso de cálculo automático de los elementos de evaluación o de los indicadores de evaluación. Esos son los dos aspectos generales que deben de tener las fichas estándar, las fichas simplificadas, las fichas especializadas, técnicas, etc. Sin embargo, existe otro tipo de instrumentos de estudios de preinversión que vienen a ser los perfiles reforzados, pero estos ya se van a utilizar bajo dos supuestos concurrentes que vamos a verlos más adelante. Se entiende que la gran mayoría, el 75-76% de estudios de preinversión en cada sector debería de encajar dentro de los parámetros establecidos en estas fichas de simplificadas, fichas técnicas especializadas, etc., ¿no? A la par de estos dos elementos, también se ha generado toda una, digamos, una intención, una voluntad de desburocratizar los procesos, ¿no? Parte de ello ha sido el reacomodo y la redesignación de los órganos que están involucrados dentro del ciclo de inversiones y las funciones que se le ha dado a estos, lo vamos a ver en unos instantes. Y finalmente, considerando de que la inversión tiene que garantizar su funcionamiento y el funcionamiento de esta inversión generada tiene que ser monitoreado, tiene que ser seguido por el Estado. Se ha considerado también un fondo adicional se ha considerado que en cada ficha, en cada estudio de preinversión, en cada proyecto de inversión, se considere la presupuestación de un monto apropiado para realizar el seguimiento y la evaluación del proyecto una vez que ha concluido su etapa de ejecución, para verificar que esté cumpliendo las metas, que esté operativo al 100% o según se ha establecido, al menos durante el periodo de horizonte de evaluación. En el caso de saneamiento, ya sabemos todos los 20 años, ¿no? Esta estructura ha permitido generar un reacomodo, como les decía, de las organizaciones o de los órganos vinculados y ha generado que actualmente estén 4 órganos presentes, ¿no? Un órgano resolutivo, una oficina de programación multianual de inversiones, una oficina formuladora, unidad formuladora y una unidad ejecutora de las inversiones. Estas 4 van a generar en conjunto y van a emitir un documento que es la programación multianual de inversiones,
que va a considerar todas las inversiones en las distintas fases y etapas, priorizadas según ciertos parámetros que vamos a ver a continuación, y que va a ser o va a ser enviada al MEF para que éste termine de sistematizarlas, todas ellas, y genere un documento denominado Programación Multianual de Inversiones del Estado, ya de todo el Estado, ya no de la municipalidad X, del gobierno local, del gobierno regional, del sector, sino de todo el Estado, ¿no? Y esto pasa a formar parte del proyecto de presupuesto general de la República del año siguiente, y ahí se le adjudican los créditos presupuestales concordados para que se pueda llevar adelante el año siguiente. Pero ya se garantiza también que, que esté, eh, que va a estar disponible en los 2 siguientes años los otros montos que también se han considerado en esta programación, porque recordemos, esta programación multianual se hace para 3 años. Entonces ahí se plantean las actividades, los tiempos y los presupuestos que se van a involucrar en el primero, segundo y tercer año. Actualmente nuestro ciclo de inversiones se desarrolla en función a estas 4 etapas, ¿no? La primera, como ya habíamos dicho, es la programación multianual de las inversiones, que está bajo responsabilidad de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que tiene un conjunto de responsabilidades, dentro de las cuales el más importante es el orientar las inversiones en función a las prioridades de atención que ha declarado el Estado y al cierre de brechas en función a unos indicadores que han establecido ellos también. Luego está la segunda fase, que es la de formulación y evaluación, que es la que nos va a corresponder en esta y la próxima sesión, que está liderada por la unidad formuladora de las inversiones, y esta es la que tiene la responsabilidad de desarrollar el instrumento técnico del estudio de preinversión correspondiente al sector y a la naturaleza de la inversión, ¿no? Entendemos ahí que la unidad formuladora lo hace en el supuesto de que tiene todos los recursos, tanto económicos, materiales, logísticos, operativos. En la práctica, esta unidad formuladora no siempre tiene todos estos recursos. Es por eso que toma los servicios de terceros para generar estos estudios de preinversión. Y es ahí donde se contratan los especialistas para que estos desarrollen estos documentos, ¿no? Luego está la tercera etapa, que es la de ejecución. Esta está a cargo de la unidad ejecutora de inversiones y tiene como primer elemento o como primer momento de su desarrollo la elaboración del expediente técnico, que es lo que ustedes van a ver a partir de la segunda sesión en adelante. Es este momento de la elaboración del expediente técnico el que va a recoger la información que se ha hecho en la formulación y evaluación y la va a disgregar, la va a explicar de forma muy, muy detallada, ¿no? Muy pormenorizada, indicando plazos, cantidades de cada uno de los recursos. Es es un trabajo sumamente detallado porque indica incluso, como dirían ahí los abuelos, hasta cuántos clavos se ponen en una tabla, ¿no? A ese nivel de detalle llega esta fase o este momento de la elaboración del expediente técnico. Pero no por ello, no por ser detallado y prestarle atención a la naturaleza propia, al recurso, al bien que se va a generar en el proyecto, va a desentenderse de aspectos administrativos, de aspectos de gestión de la inversión. También las va a considerar y van a formar parte de todo el proceso de planificación. Luego está ya la ejecución de la inversión, que es la implementación del proyecto, es decir, la construcción, la ejecución del proyecto propiamente dicha, y culmina recién con la liquidación del proyecto. Y se pasa a la cuarta fase, a la cuarta etapa, que es la de funcionamiento. Y esta va a estar liderada por la Dirección General de Programación Multianual de las Inversiones, que va a ser la responsable de hacer un seguimiento y va a verificar también la operación y mantenimiento de la infraestructura o del servicio generado, que continúe operando
conforme se ha previsto en el estudio de preinversión y luego se ha detallado en el expediente técnico, al menos durante el horizonte del proyecto. Para el caso de proyectos de saneamiento, este horizonte generalmente es 20 años. Puede ser menor o puede ser mayor, vamos a verlo en esta oportunidad, bajo qué supuestos podría variar este periodo. ¿Cuáles son los tipos de inversiones que atiende InvierteP? Y esto es importante tener en cuenta porque a veces consideramos que InvierteP va a atender únicamente todas las inversiones que son PIB o que no va a atender las inversiones que no son PIB. O en todo caso, no distinguimos cuáles son, ¿no? Las inversiones PIB y las inversiones no PIB las van a distinguir ustedes de una forma muy, muy simple. Toda inversión que es este proyecto de inversión pública va a estar orientado a solucionar un problema y varias de sus causas. ¿Ya? En ese sentido va a beneficiar a un grupo grande de población e incluso va a buscar beneficiar al mayor número posible de pobladores. Entonces, y va a atender, como va a atender una serie de causas, también va a atender una serie de recursos, una serie de elementos dentro de la unidad productiva. No va a ser puntual, sino va a orientarse a atender varios elementos. Esa es una forma muy sencilla de identificar las inversiones PIB. Las que no son PIB, por su parte, atienden de forma muy puntual un elemento de un problema, un solo elemento. Puede ser un bien o puede ser un servicio. Puede ser, por ejemplo, en el caso de saneamiento, en la planta de tratamiento de agua potable, por alguna razón, uno de los motores, una de las bombas se malogró y se tiene que generar una inversión, un OPIP o un IOR, que se denominan, para reemplazar ese equipo dañado por una tormenta eléctrica, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí hablamos de una reposición, pero es puntual porque no va a atender, ya no va a concentrarse en que hay un problema de escasez de agua, que hay un grupo poblacional que no tiene agua, sino va a orientarse a atender solamente ese elemento puntual del conjunto de elementos que forman toda esa unidad productiva, ¿ya? Vamos a entender como unidad productiva al conjunto de recursos y servicios que tienen que desarrollarse o que tienen que integrarse para generar algún tipo de servicio, ¿no? Por ejemplo, en casos de saneamiento, la unidad productiva es todo el sistema de abastecimiento de agua potable, por ejemplo, ¿no? Desde la captación y los elementos que están contiguos al sistema de captación, los sistemas de conducción, el sistema o la planta de tratamiento de agua potable, el sistema de distribución, las redes domiciliarias, todo eso es la unidad productiva, todo ese conjunto. Y esa es la naturaleza de atención del proyecto de inversión pública. Una no inversión pública o un IOR vendría a ser atender específicamente, digamos, a la bomba de la planta de tratamiento, como les decía, ¿no? O al desarenador de la toma de captación. Se malogró, le cayó un tronco, qué sé yo, y colapsó y requiere ser reparado, ¿no? Entonces ahí hay una rehabilitación, ¿no? Entonces ahí vamos a tener 4 tipologías en cada lado. En las inversiones PIB tenemos la tipología de creación, ampliación, mejoramiento y recuperación de la capacidad de producción de bienes o servicios. Y en las inversiones no PIB tenemos la optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. De ahí viene la denominación IOR, inversión de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, IOR, ¿no? Entonces, esa es la forma más puntual de atender. Ahora, en el marco de la formulación de expedientes técnicos, ya ojo, de expedientes técnicos de saneamiento, todos van a estar orientados a inversiones PIB. Cuando hablamos de inversiones no PIB, ¿cuál es el documento que permite que esa inversión no PIB se lleve adelante? Son los términos de referencia, si estamos hablando de un servicio, o en su defecto van a ser las especificaciones técnicas del bien que se quiere reponer, ¿no?
no requiere un estudio, no requiere un expediente técnico, solamente requiere un documento, es decir, la declaratoria, la definición de los TDRs o la definición de las especificaciones técnicas, y con ese documento se hace la adquisición del bien o del servicio. Listo. En cambio, en las inversiones PIP, una vez que está formulado el estudio de preinversión, siempre se va a requerir un expediente técnico. Esto va a ser obligatorio, sí o sí. Un expediente técnico que va a constar de una serie de documentos y que va a plantearte, como ya les dije, paso a paso, de forma detallada, cómo se hace cómo se lleva adelante la implementación del proyecto. Estas características resaltantes, acá lo resaltante es mencionar, bueno, ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Se ha elaborado fichas técnicas, se han automatizado los procedimientos de cálculo de los ratios de cálculo de indicadores sociales, se han estandarizado incluso bajo qué o qué tipo de indicador o qué tipo de evaluación se debe desarrollar dependiendo del tipo o del sector que va a atender el estudio de preinversión. Vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser la programación multianual de las inversiones, ¿no? La primera etapa. Y esta es importante porque esta va a determinar que el expediente técnico que ustedes van a generar permita alcanzar todos los objetivos y las metas que se han planteado en función de actividades y en función de presupuestos. Sus principios de la programación multianual es que va a considerar siempre como el objetivo principal de todo proceso de inversión el cierre de una brecha, ¿no? Una brecha va a entenderse como una necesidad requerida, urgida por la población y que no viene siendo atendida, ¿no? Y son necesidades básicas. Ya la priorización de atenciones o la priorización sectorial ya la ha establecido el Estado, ¿no? Y a esta priorización es que se han vinculado ya todas también las priorizaciones de atención de las inversiones a nivel de cada gobierno local, de cada gobierno regional. Siempre va a partir de un diagnóstico detallado a través del cual se va a establecer los indicadores, es decir, cuál es la cantidad o el porcentaje de población que se ve afectada por esa necesidad, por esa brecha, y a qué cantidad de esa población se puede atender en un lapso, en un periodo X de tiempo, en un periodo de 3 años, por ejemplo, y a través de qué tipo de intervenciones. ¿Cuál es el proceso de programación? Esto simplemente como elemento de conocimiento para todos ustedes. Primero se elabora el diagnóstico de la brecha. La brecha ya la ha identificado el Estado, como les digo, ¿no? Y ahí tenemos que la brecha que se ha priorizado, ¿ya? Acá sí todo lo escribimos. La brecha que está priorizada para el Estado, en primer lugar, es saneamiento. Todo lo que está referido a saneamiento está priorizado a ser atendido en primer orden. Luego está todo lo que es salud. Después está todo lo que viene a ser educación. En cuarto nivel está todo lo referido a transporte, vías de comunicación, etc. Y en quinto nivel está todo lo referido al sector agrícola. Ese es el orden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado está indicando que cada gobierno regional o gobierno local o entidad sectorial, dentro de sus competencias, obviamente, priorice en primera instancia la atención de inversiones orientadas a proyectos de saneamiento. Después, a proyectos de salud. En tercer orden, a proyectos de educación. En cuarto orden, transporte. Y en quinto orden, sector agrícola.
Esa es la disposición y en ese sentido se tienen que ir generando las inversiones y la atención de inversión. ¿Qué quiere decir la atención de inversión? La asignación de créditos presupuestales. Entonces, ahí, como ustedes pueden ver, hay una gran ventaja en el sector saneamiento, porque va a ser siempre priorizado y siempre se va a buscar disponer los recursos preferentemente para atender este tipo de intervenciones. Eso no quiere decir que los otros ya se dejan de lado, que si hay 100 proyectos de saneamiento, esos se tienen que atender primero, sino hay un criterio, hay un conjunto de criterios que lo vamos a ver rápidamente, que no es parte del interés necesariamente de ustedes, pero sí es bueno siempre conocer, ¿no? Hay un conjunto de criterios que permite valorar, ponderar las distintas intervenciones dependiendo del sector que van a atender y se van ordenando en ese sentido, pero siempre se tiene que dar la prioridad a saneamiento y salud en ese orden, ¿no? Con estos criterios se hace la selección de la cartera de inversiones y se hace una propuesta de programación multianual. La propuesta de programación multianual no viene a ser otra cosa que una declaratoria de qué tipo de inversiones vas a realizar en el año 1, el año 2 y el año 3, ¿no? Estamos ahorita el año 2022, o perdón, 2021, ya estoy pensando en el 2022. Estamos acá en el 2021, pero ya se está preparando la programación, se empieza a preparar la programación del 2023. La programación del 2022, por si acaso, ya está en revisión, ya ha sido enviada al MEF, el MEF ya lo está consolidando, lo va a trasladar en las próximas semanas, 4 o 5 semanas, lo debe estar trasladando, si es que ya no lo ha trasladado, a la Dirección General de Presupuesto, a la Dirección General de Planeamiento del Estado, etcétera, para que verifiquen los montos de inversión que concuerden con los planes de desarrollo concertado que han consignado las distintas entidades y que de acuerdo a eso van a reajustarse los montos de inversión o la asignación de créditos presupuestales, ¿no? Entonces, este año ya se tiene que estar pensando en la programación multianual para el periodo 2023 hasta el 2025. Y en este periodo de 3 años se tiene que indicar, ¿no? ¿Qué proyecto se va a realizar cada año? Hay un criterio de prelación también de esto que lo vamos a ver rápidamente, ¿no? Pero acá vamos a ver más adelante, les voy a explicar que hay un orden inverso entre el ciclo de proyectos y la priorización de atención de la inversión. Entonces, una vez que se ha generado esta propuesta, se presenta al órgano resolutivo, que es la máxima jefatura o la máxima autoridad de cada entidad. En el caso de gobiernos locales es el alcalde, de gobiernos regionales el gobernador, de entidades sectoriales el ministro, si es una OPD con rango ministerial, será el director ejecutivo, el presidente ejecutivo, lo que fuese, ¿no? Esta persona es la que aprueba esta programación y la traslada hacia InviérteP, hacia la Dirección General de Programación Multianual, quien la consolida todas las programaciones de todas las entidades del Estado y genera una programación multianual de inversiones del Estado. Con eso, con ese documento hacen traslado al MEF para que éste lo revise, como les dije, lo contrasta con los planes de desarrollo concertado, etcétera, y termina indicándole que hay algunas actividades, algunas intervenciones que no estaban previstas o que no se acoplan al plan de desarrollo concertado, a la programación de largo plazo que habían presentado, y le sugiere que haga alguna modificación, o en todo caso le dice que eso todavía no se va a atender, etcétera, pero generalmente va a buscar atender al menos el 75-90% del presupuesto que se le ha solicitado, ¿no? Lo va a redistribuir a lo largo de los 3 años, no necesariamente le va a asignar los montos que ha solicitado cada año. El total sí le va a tratar de asignar en el periodo de los 3 años, pero lo va a tratar de reordenar dependiendo de la priorización de atención también que ellos manejan. ¿Cuáles son los criterios? Como habíamos dicho, primero
tiene que estar orientado al cierre de brechas. Acá está primero saneamiento, luego está salud, luego está educación, luego está transporte y finalmente está todo lo que es el sector agrícola, ¿no? Y estos tienen que estar orientados a los objetivos estratégicos. ¿Cuáles son estos objetivos estratégicos? Estos están en el PDC, o Plan de Desarrollo Concertado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cada entidad ha planteado en sus planes de desarrollo concertados, que lo hacen para periodos, hay veces de 15 años o hay veces de más, ¿no? ¿Qué actividades o qué sectores son los que van a ser atendidos en ese lapso de tiempo o a nivel de quinquenios, tal vez, ¿no? Dicen en los primeros 5 años, salud, preferentemente, luego saneamiento, luego educación, luego en los otros siguientes años, primero saneamiento, etcétera. Cual fuera la disposición, este diagnóstico de brechas tiene que estar también muy vinculado a este plan de desarrollo concertado, este planificación estratégica, planificación multianual, como le denomine. En función a estas dos concurrencias, se van a priorizar los proyectos o la cartera de inversiones. Se plantean los criterios de priorización y se tiene una cartera de inversiones priorizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto, digamos, de saneamiento está en primer lugar, luego está un proyecto de tratamiento de aguas residuales, luego está un proyecto de una posta médica, etcétera, ¿no? Y así, se va indicando. ¿Cuáles son los criterios para la selección de la cartera de inversiones? Si bien es cierto, entendemos, esto acá no lo vamos a poder explicar bien, acá va a ser más explicado. Entendemos que el ciclo de inversiones, como les manifestaba, el ciclo de inversiones pasa por esta ruta, ¿no? Primero está la formulación y evaluación del estudio de preinversión. Luego está la elaboración del expediente técnico. Después viene la ejecución de la inversión, es decir, la ejecución del proyecto, ¿no? ¿Ya? Este es el ciclo. Quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es esta formulación y evaluación, ¿no? A través de las fichas, lo que vamos a ver hoy día. Lo segundo que se tiene que hacer es esta elaboración del expediente técnico, lo que van a ver ustedes principalmente en este diplomado. Y el tercer momento, el tercer punto del ciclo de vida, del ciclo de inversiones, vendría a ser la ejecución de la inversión. Obviamente acá está quedando todavía la liquidación, el funcionamiento, y antes de esto está todavía la programación multianual, pero con la finalidad de no enredarnos mucho en esta priorización de la cartera de inversiones. ¿Ya? Entonces quiere decir que cuando ustedes tienen una propuesta de intervención, por ejemplo, el sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad X, ¿no? Que se va a generar desde ficha hasta ejecución. En el año 1 de la programación estarán planteando esto será el año 1, ¿no? Esto será entre el año 1 y el año 2, le ponemos. Entre el año 1 y el año 2. Y la inversión será pues el año 3. Así se va a plantear. Y en cada año se va a indicar un monto, ¿no? Por ejemplo, la formulación puede estar en el orden de 30.000 soles. El expediente técnico, para no hacernos muchos problemas, lo vamos a poner en el orden de 170.000 soles. ¿Ah? Son montos gruesos. ¿Ah? Ahí hay 200.000 y la inversión lo vamos a poner en un orden de 1.800.000. Entonces, en la programación multianual tú vas a decir que el año 1 para este proyecto, solamente para y esto va a sumarse con otros proyectos más, vas a requerir 30.000 soles para la formulación y evaluación de la ficha técnica
para el sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad X. Entre el año 1 y el año 2 vas a requerir 170.000 para la elaboración del expediente técnico. Y en el año 3 vas a requerir 1.800.000 para la ejecución de esa inversión, ¿no? Es decir, esto vas a requerir el año 2023, esto el año 2024, y esto de acá el año 2025. Eso es como planteas tu programación multianual de inversiones. Y esto es el ciclo de inversión. Pero al momento de priorizar la cartera de inversiones, esto se desarrolla en sentido inverso. Si bien es cierto, el ciclo de inversiones tiene que pasar por estas etapas, la priorización de la cartera de inversiones va a prestar atención a aquellas intervenciones, a aquellos proyectos que están en proceso de liquidación o por liquidarse para ser atendidos financieramente el primer año. ¿Ya? El primer año se va a buscar asignar presupuestos a estos proyectos que ya están por liquidarse, ¿no? Que ya están por liquidarse o que en todo caso están a punto de iniciar su liquidación. Luego va a prestarle atención a los proyectos que están en ejecución física y este es el último año, o el del 2023 va a ser el último año de ejecución física, es decir, ese año se concluye y se inicia la liquidación. Luego están los proyectos que están en su segundo, o van a cumplir en 2 años más la culminación del mismo, es decir, que el año 2024 van a ser concluidos, ¿no? Este año, el año 2023, va a avanzarse el 50%, ¿no? Y el año 2024 se concluye con el 20% que está faltando, considerando que el 2022 se va a ejecutar un 30%, por ejemplo. Luego están los proyectos que se van a concluir al tercer año de la programación, es decir, en el 2025 se van a concluir. Después recién vienen la ejecución, las inversiones que ya están aprobadas en cuanto a su ficha de técnica, a su estudio de preinversión y que cuentan con expediente técnico. Ya está hecho el expediente técnico, pero no se ha iniciado todavía el proceso de ejecución, el proceso de construcción, como diríamos en términos más simples. Después de eso, recién van a venir inversiones que no cuentan con expediente técnico. Ya han sido declaradas viables, es decir, tu ficha ya fue declarada viable, pero todavía no se ha elaborado el expediente técnico. Y después de eso recién van a venir inversiones que recién van a iniciar su ficha su ficha simplificada, su ficha estándar. Entonces, cuando hablamos de un expediente técnico, de la elaboración de un expediente técnico, tenemos que verificar si en la programación multianual, donde está considerada la inversión, digamos, de este año, 2021, que debe ser la programación 2020-2022, se ha considerado que se debe de elaborar el expediente técnico de ese proyecto, ¿no? Y una vez que verifiquemos que sí se ha considerado, verificar el presupuesto, ¿no? Para poder enmarcarnos dentro de ese presupuesto cuánto se está, no indicando para el expediente, sino para la ejecución, porque en el año 2020 han hecho lo mismo que estamos haciendo en este ejemplo, ¿no? Para el 2020 han dicho que para el año 2020 se iba a destinar 30.000 soles para la ficha, el año 2021, este año, se iba a destinar 170.000 para el expediente técnico, y el año que viene se iba a destinar 1.800.000 u otro monto para la ejecución. ¿Por qué es importante que ustedes reparen en esto? Porque este monto de inversión que está consignado va a indicarles a ustedes el techo presupuestal de su expediente técnico, a menos que haya alguna modificación que indique el incremento de esta partida o la reducción de este monto, ¿no? No se confíen en lo que a veces les dicen las autoridades. No, sí, ingeniero, lo tramito, lo hago esto, lo hago el otro, y sale el presupuesto. Tú hazlo nada más, porque luego van a cuestionarnos, ¿no? Recuerden que siempre hay una etapa final que es la de monitoreo o la de seguimiento de la inversión.
y ahí se revisa todos los actuados. Todos los actuados se van a revisar. Entonces tengan presente eso. Cuando ustedes van a iniciar la elaboración de un expediente técnico, revisen si en esa programación cuánto han considerado para la ejecución de esa inversión. Y eso les va a dar a ustedes una idea de hasta cuánto pueden ustedes generar el presupuesto del estudio del expediente técnico, ¿no? Hasta cuánto puede llegar el proyecto, mejor dicho. Pero bueno, estos son los plazos de la programación multianual. Esto es para el año que viene. Esto ya se ha presentado el año pasado. Está en plena ejecución esta fase del 2021. Estamos ahorita entre estos dos momentos. Estamos en estos dos momentos. Por eso les decía, ahorita ya la Dirección General ya tiene todos los presupuestos, las programaciones multianuales. Ya lo debe estar ya lo debe haber terminado de sintetizar y debe estar próxima a pasárselo a la Dirección General de Planificación para que lo valore, lo contraste y le emita una opinión de la modificación presupuestal. Este mismo esquema se plantea todos los ciclos, es decir, para la programación multianual 2023-2025 se va a plantear algo similar, se va a recoger y se va a hacer algo similar. Ahora, como les manifestaba, ¿no? Puede ser que en el planteamiento original se haya consignado 1.800.000, ¿no? El anteaño pasado que se presentó la programación del 2020-2023 se consideró 1.800.000, pero digamos que fue un buen alcalde, un buen gerente, qué sé yo, y consiguió una ampliación de ese crédito presupuestal, o en todo caso ha visto que hay un nuevo grupo poblacional que demanda también servicios, o qué sé yo, e indica que se va a ampliar el monto de presupuesto, ¿no? Esta modificación de la cartera de inversiones, hasta hace un tiempo atrás se hacía bajo dos modalidades. Ahora ya no hay modalidad, simplemente es una modificación o es una inversión no prevista, ahora se denomina así, ¿no? Se tiene que desarrollar a través de un documento técnico en el cual se sustente las razones por las cuales se está generando esta modificación o esta inversión no prevista. Se tiene que declarar cuáles son las fuentes de financiamiento y siempre le van a pedir a la entidad, al órgano resolutivo, que tramite o de que genere la certificación presupuestal respectiva. Caso contrario, no lo van a aprobar, o en todo caso, hasta que no se regularicen estos elementos, no lo van a aprobar. Entonces, tengan cuidado con esto porque a veces se cae en ese error, ¿no? Sí, ya estamos generando la modificación, ya hemos hecho el informe, etcétera. El informe es parte de la modificación, parte de la inversión no prevista. Lo que determina que autoricen o no es la certificación. Y la certificación toma un tiempo, porque como les estaba explicando, esta programación no solamente atiende al distrito X, atiende a todos los distritos del Perú, a todas las provincias, a todas las entidades sectoriales. Entonces el Estado ya ha entendido de que la programación original era la que se tenía que atender, ha dispuesto recursos para esa. Cuando hay una serie de modificaciones, el Estado tiene que considerar y valorar cuáles va a atender y cuáles no, dependiendo de la fuente de recursos que tenga disponible para dicho fin. A veces que una entidad, un gobierno local, regional, indica de que sí, que ha hablado con el ministro, con el viceministro, que le han dicho que sí se va a poder, se le va a poder facilitar ese monto adicional para la ejecución de la obra, que ya no va a beneficiar a 1.000, sino a 1.500, etcétera, ¿no? Pero eso va a depender de que efectivamente el presupuesto esté disponible, que alguna otra entidad, algún otro gobierno local no haya ejecutado su gasto, no lo haya podido declarar como devengado, queda ahí como suelto, digamos, y eso lo pueden adjudicar, lo pueden adscribir a esta inversión no prevista, ¿no? Pero igualmente ahí tiene que entrar a tallar con con las necesidades de otras entidades. Entonces no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Bueno, acá está la incorporación de la inversión no prevista, cuáles son los procesos, ¿no? Como les dije, se tiene que indicar
la potencial fuente de financiamiento, ¿no? Si va a ser una transferencia de fondos, una reasignación presupuestal, la donación de alguna entidad cooperante con la cual hayan coordinado, lo que fuese, ¿no? Pero se tiene que indicar y por lo general se tiene que garantizar o se tiene que refrendar este compromiso con un certificado de crédito presupuestal. Si no es, o con la certificación presupuestaria correspondiente. Si no, no va a acceder, ¿no? Y es por eso que tenemos una serie de proyectos en nuestro medio que están paralizados, ¿no? Empezó, se planteó, se generó el expediente técnico, no se verificó si el monto que nos estaban indicando correspondía a la programación multianual y acá la autoridad nos dijo, sí, hazlo por 2,5 millones, que ya estoy gestionando, que no, tú no te preocupes, hazlo nada más, lo has hecho y llegado el momento, el proyecto empezó a ejecutarse y se paralizó porque no había la certificación presupuestal, ¿no? Ya no hay más dinero, no hay de dónde va a cubrirse ese monto y se paraliza. Obviamente queda mal la autoridad, pero también va a quedar mal el ingeniero, ¿no? ¿Quién hizo? El Inge, fulano de tal. Pero que no vio. No, pues el Inge total, el Inge con que le paguen está contento, dice, ¿no? Entonces hay que evitar eso porque finalmente también es nuestro nombre, nuestro prestigio profesional. Entonces siempre una miradita a la programación multianual para verificar si está disponible el crédito presupuestal. Bueno, este es este modo de conocimiento nada más, el flujo de las inversiones no previstas, es así como se plantean. Las inversiones no previstas tienen que estar involucradas en los años de ejecución o en los años que corresponden a la programación multianual. Puede ser en el año 0 o puede ser en el año 1 o en el año 0. Se puede presentar en el primer momento, ¿ya? También acá es importante indicarles que pueden haber, anteriormente se había definido esto por tipos de modificación, ¿no? Ahora ya no hay eso. Sin embargo, que no hayan estos tipos de modificación no quiere decir que no se den estos casos. Puede ser que en tu programación multianual, que tienes acá el año 1, acá el año 2 y acá el año 3, tú hayas indicado que en este año vas a desarrollar la formulación y evaluación de una ficha, ¿no? Y acá todavía la elaboración del expediente técnico. Puede ser, pero que por un hecho coyuntural, un huaico que dañó todo un sistema de alcantarillado y se va a aprovechar esa oportunidad para adelantar el proceso del ciclo de este proyecto, se indique que este monto que ya estaba considerado en tu programación, está considerado esto con sus 30,000 soles que habíamos dicho, esto con sus 170,000 soles, están considerados. Puede ser que tu modificación no requiera un monto adicional, sino que simplemente haya un traslado interno de fondos, ¿no? Que la modificación indique que el año 1 vas a desarrollar la formulación y evaluación, ¿no? Y por lo tanto el Estado tiene que ver la forma de adelantarte estos 30,000 soles que estaba para el año 2 recién al año 1. Y el año 2 vas a desarrollar la elaboración del expediente técnico por 170,000. Y el año 3 recién vas a iniciar la ejecución de la inversión por 1,800,000, ¿no? Puede ser esa la situación y esa es la menos complicada, porque lo único que tienes que hacer es trasladar un monto de dinero que el Estado sí te iba a asignar en el año 2, pero ahora al año 3. Y ahí la certificación presupuestal no es demasiado complicada, ¿no? Porque lo único que va a hacer es certificarte que ese dinero te lo va a tener que adelantar. Es como que estás pidiendo un adelanto en el trabajo, ¿no? Te deben de pagar el 30 de mayo y tú estás pidiendo que te paguen ahora en el día 21, ¿no? Al día de ayer, 21 de mayo, por favor, adelántenme, pues, la tercera parte de mi sueldo porque tengo una urgencia, ¿no? Te dirán, ya, mira que esto, que el otro, vente el martes y el martes te damos tu adelanto, ¿no? Finalmente falta poco, ya. Algo similar es esto. Y la otra, el otro tipo de modificación
podría ser de que no estaba presupuestado. En el año C, en el año 1, ni en el año 2, no estaba presupuestado en ninguno de los años, no lo tenías presente. O en todo caso, estaba presupuestado, lo pensabas plantear recién en el siguiente ciclo de programación. Y de pronto es necesario, ¿no? Como les decía, hay un huaico, estaba funcionando muy bien tu sistema de agua potable en 2 o 3 caseríos, hubo un huaico, un derrumbe, lo que fuese, colapsó todo el sistema, la bocatoma se vino abajo, los sistemas de conducción quedaron dañados severamente, la planta de tratamiento igual, y requieres hacer. Y en ese caso, en el año 1 tendrás que plantear, o en el año 1 o el año 2, ya depende de tu discreción, pero como es un accidente, es un hecho fortuito, va a requerirse que sea en el año 1, ¿no? Entonces, en el año 1 tendrás que plantear esta formulación y evaluación por un monto que no estaba previsto. Acá ponemos, por ejemplo, 20.000 soles. Y en el año 2 tendrás que plantear la elaboración del expediente o tal vez tengas que adelantarlo también para el mismo año 1 dada la urgencia, ¿no? Y ahí tienes que generar todo un proceso adicional de certificación presupuestal para que esto pueda funcionar, ¿no? Cualquiera de las dos modalidades tiene que ir acompañada de una certificación presupuestal. Estos son los documentos que se tienen que presentar para tener la disponibilidad presupuestal, ¿no? El monto requerido, cuáles son los presupuestos modificados, ¿no? Precisando la actividad del proyecto que habilita el presupuesto. También la fuente, como les manifestaba, si es de un saldo remanente de inversiones no realizadas, o si has realizado todas tus inversiones, si has generado un convenio, un acuerdo, una donación, lo que sea, ¿no? Si los recursos provienen de inversiones en ejecución, ya tienes que demostrar su impedimento y asegurar el financiamiento hasta su cumplimiento, ¿no? Esto para no tener dificultades. Bueno, acá están los criterios de priorización que ya lo hemos estado conversando. Esto ya sabemos, primero está saneamiento, salud, educación, transporte y comunicaciones y luego agricultura, ¿no? Estos son obligatorios a ser respetados por todos los organismos del Estado. Ya no existe un solo organismo que no tenga que respetarlos. Obviamente, el sector, por ejemplo, el sector del interior, ellos no tienen nada que ver con saneamiento, con salud, con agricultura, tal vez, ¿no? Entonces, ellos no van a considerar. Pero si hubiese una inversión que tiene que ver con saneamiento, tendrá que ir primero, ¿no? Acá tendrá que ir saneamiento. Y después recién vendrá, pues, la ejecución de su comisaría o algo similar, la adquisición de vehículos o lo que fuese necesario, ¿no? El criterio de priorización más o menos es en este sentido. La Oficina de Programación Multianual va a identificar o va a determinar cuáles son los indicadores. En función de esos indicadores va a hacer la prelación de sus inversiones o de su cartera de inversiones, ¿no? Siguiendo más o menos este esquema, ¿no? Primero, como les había dicho, saneamiento. Esa es la ventaja de los proyectos de saneamiento. Siempre van a estar priorizados, luego va a venir salud, educación. En este caso, agricultura está primero, debe ser por un tema de puntajes, ¿no? Luego está energía, transportes, educación más abajo. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Puede ser que estos primeros de acá, como vamos a ver acá a continuación, perdón, acá, puede ser que estos primeros, como les dije, correspondan a proyectos en liquidación, como está acá, ¿no? Proyectos en liquidación. Acá están los proyectos que se deben de liquidar en este periodo de 3 años, ¿ya? Y están priorizados en este punto, ¿no? ¿Cuáles son? Igual dentro de ellos se ha seguido el mismo orden de prelación. Primero saneamiento, luego estaba salud, educación, transporte y el sector agropecuario. Como no hay salud ni educación, de frente ha pasado transporte. Son proyectos en liquidación, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Ahora, ¿por qué se prioriza la liquidación? Y esto también es bueno que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no?
porque se entiende que esta obra, una vez que está liquidada, inmediatamente va a pasar a formar, a aportar a la satisfacción de la brecha, ¿no? Esto va a aportar a la satisfacción de la brecha. ¿No? Entonces, puede ser que tu proyecto de saneamiento va a costar solamente 2 millones en total, y va a permitir que se beneficien, qué sé yo, 2.000 familias, ¿ya? Así ya, bastantes familias. Con 2 millones, 2.000 familias, un monto bastante apetecible, bastante interesante, ¿no? Pero eso se va a llevar a cabo solamente en 3 años. Quiere decir que si tú inviertes, el Estado le da prioridad a esa inversión de 2 millones. Ahora va a garantizar que esas 1.000 familias estén satisfechas, pero de acá a 3 años o a 2 años. Y lo que el Estado busca es ir cerrando la brecha año tras año. Por eso es que prioriza la atención presupuestaria a obras que están o a proyectos que están en etapa de liquidación. Quiere decir que hoy lo liquido y la semana que viene, en junio, ya está en funcionamiento y ya está atendiendo a 200, 300 familias ya mi planta de tratamiento de agua potable, ¿no? En tanto que mi proyecto que recién voy a formular lo va a hacer de acá a 2 años tal vez 3 años incluso, ¿no? Pues voy a tener a esa población insatisfecha 3 años todavía. En ese sentido es esta priorización de las carteras, ¿no? Y luego vienen aquellos que están en ejecución física, ¿ya? Que están en el primer año, segundo año, tercer año, etc. Después aquellos que están en ejecución física y que su ejecución es más prolongada que el periodo de 3 años de la programación multianual, ¿no? Por ejemplo, acá está el acceso vial, dice, ¿no? Puede ser que este acceso vial vaya a tomar 4 años, qué sé yo. Y de ahí recién van a venir los estudios de la elaboración de los expedientes técnicos, ¿no? Aquellos que ya tengan su expediente técnico completado o elaborado y que deben de entrar en funcionamiento. Y también dentro de este grupo están aquellos que ya tienen su declaratoria de viabilidad y están a la espera de asignación de fondos para la elaboración del expediente técnico. Es decir, en este nivel de prioridad, quinto, sexto, va a estar la elaboración de expedientes técnicos, siempre. Acá está la elaboración de expedientes técnicos. No es la primera prioridad. A veces, como también las autoridades que van asumiendo cargos no tienen mucho conocimiento de estos aspectos técnicos, ellos se comprometen nada más. No, sí, que vamos a hacer esto, que voy a hacer. El año que viene esta localidad debe tener agua potable. Dice, sí, pero hay todo un proceso, es una programación. Y si él quiere hacer eso, tiene que hacer una serie de modificaciones que no porque se llame Pedrito y es buena gente, le van a atender. Tiene que seguir un ciclo de gestión administrativa, todo un proceso de gestión, todos unos procesos administrativos para que eso pueda salir. Y ustedes tienen que tener conocimiento de esto para no caer en errores, ¿no? Hay veces también nos dicen, no, haz nada más, Inge, tu expediente técnico por 3 millones. Ya tú te desvives, lo haces bonito, todo, y cuando estás terminando, o ya lo has presentado, incluso, y sabes que Inge, pucha, que no nos han dado, no nos han aceptado la modificación, no nos han dado la certificación presupuestal, tienes que reducirlo a 1,5 millones, como estaba originalmente, pues. Todo el trabajo que has hecho para tener que volver a redimensionar. Y no es pues simplemente, ya, yo había hecho una planta de tratamiento para 3.000 personas y estas eran las dimensiones. Ahora todo lo divido entre dos y listo, ya salió. No, hay toda una serie de cálculos que se tienen que volver a plantear, ¿no? Es más, tienes que volver a definir cuál va a ser tu población, porque ya no vas a atender a los 3.000, pues. Ahora tienes que priorizar a quiénes vas a atender, ¿no? De los 3.000, 1.500 tienen que quedar fuera. ¿A quiénes sacrificas? ¿Cuáles son los criterios con los que vas a sacrificar? ¿Qué criterios técnicos de diseño vas a tener que tener en cuenta? ¿Qué tipo de población? ¿Qué tipo o qué edades tienen esta población? Si son en zona rural, en zona urbana.
cuánto demandan de consumo diario, etcétera. Todo eso tienes que volver a calcular. Entonces, es importante que ustedes verifiquen esto, ¿no? Si ven eso, conversen con la autoridad o con quien estén coordinando y digan, ¿sabe qué? He verificado ahí esta situación, ¿cuál es eh, el nivel de veracidad de que lo que usted me está diciendo se pueda llevar adelante? Porque si no vamos a trabajar doble, ¿no? Tanto usted como yo, usted va a seguir con su promesa, yo voy a seguir trabajando y al final ni usted va a cumplir su promesa, o el alcalde, o el gobernador, ni yo voy a terminar con ese documento, sino voy a tener que modificarlo. Y después de eso, todavía en séptimo nivel, está la formulación, lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Las fichas técnicas. Está en séptimo nivel la ficha técnica. En séptimo nivel de priorización va a estar la ficha técnica. Obviamente esto se hace año tras año. No existe un solo año dentro de la programación multianual donde no se haya considerado proyectos o la asignación de presupuesto para proyectos que están en liquidación, que están en su último año de ejecución, en su segundo año de ejecución, o que están en espera de asignación de presupuesto para el inicio de ejecución, o que están a la espera de presupuesto para el inicio de elaboración del expediente técnico, o que se van a iniciar la formulación de las fichas de los estudios de preinversión respectivos. Cada año existe esto, cada año. Este año hay un grupo, el año que viene habrá otro grupo, el año que viene habrá otro grupo, pero siguiendo este mismo orden, ¿no? Obviamente se entiende que si este año 2022, digamos, tenemos acá, bueno, acá no hay ninguno de saneamiento, ¿no? Ya, acá tenemos uno que está en ejecución física. Este de acá, este año 2021, está en esta etapa de inicio de ejecución física. El año que viene, 2022, va a seguir, pero ya no va a estar en su año 1, sino va a estar en su año 2 de ejecución financiera. Y obviamente seguirá al año 3. El año 2023 va a seguir, va a estar en su año 3 de ejecución financiera, ¿no? Y va a generar un espacio para que nuevos proyectos que están en elaboración de expediente, en formulación de estudio de preinversión, se vayan incorporando. Porque estos de acá, se entiende que este año 2021 ya se van, ¿no? Les decimos, chao, el año que viene ya no van a necesitar presupuesto para ninguno de estos. Para los que se va a requerir el año que viene será para estos que van a estar en etapa de liquidación, estos pasarán al segundo año, o a un año nada más para su culminación, etcétera, ¿no? Y así se van relevando. Pero ustedes tienen que verificar este aspecto para no tener dificultades. Esto en la programación multianual de inversiones. Siempre es importante verificar para que puedan desarrollar bien en primer lugar, el desarrollo de su ficha, y en segundo lugar, la elaboración del expediente técnico. El expediente técnico también, perdón, va a depender mucho de los montos que ustedes están viendo acá, porque como habíamos visto anteriormente, en el ejemplo teníamos que el año 2024 vamos a tener un monto de 1.800.000 soles, que ya debe estar sí o sí garantizado. Este es el presupuesto 100% seguro con el que puedes tú generar tu estudio, tu expediente técnico. Este sí. Si el alcalde, la autoridad te indica, no, hazlo por más, ese adicional es condicional todavía, ¿no? No está seguro, a menos que ya esté plasmado en una resolución de modificación de la programación y se haya certificado la disponibilidad presupuestaria. Si está certificado la disponibilidad presupuestaria y te dice que ahora ya es 2,5 millones, con este presupuesto trabajas 100% seguro. Si no, al menos trabaja en base a este presupuesto, ¿no? Hasta que esté certificado la disponibilidad presupuestaria del monto que te indica la programación multianual. No la autoridad, eso por favor, no la autoridad. La autoridad te puede decir 1000 cosas. La autoridad te va a, a prometer y te va a decir sí esto, sí el otro, ¿ya? Pero lo que determina es el papelito. Si el papelito dice que ya está certificado ese monto puedes considerar. Si no, no, ¿no? En todo caso, vas generando tu expediente técnico, pero basando
todas las actividades principales en el monto que está en la programación multianual validada o aprobada. Y vas desarrollando también las otras actividades, las otras partidas, pero no poniéndolas directamente o no cargándoles mucha prioridad, porque tú todavía no cuentas con esa seguridad de inversión. Bien, ahora sí vamos a empezar a ingresar a lo que es netamente la formulación y evaluación de los estudios de preinversión. Antes de ver la ficha propiamente dicha, hay que revisar o hay que tener en cuenta algunos aspectos. ¿Quién tiene la responsabilidad de la formulación y evaluación? Siempre va a ser la unidad formuladora, ¿no? La unidad formuladora es una dependencia que corresponde a cada institución, a cada ente del Estado. Cada una tiene una unidad formuladora. Va a recibir una denominación distinta. Puede ser una oficina, un área, una sugerencia, una jefatura, como se le llame, pero va a estar encargada de la formulación, evaluación y también de la declaratoria de viabilidad de los estudios de preinversión. ¿Ya? Y lo va a hacer principalmente a través de las fichas estándar o las fichas simplificadas, las fichas estandarizadas. A menos que, debido a la concurrencia del monto de inversión y el nivel de riesgo, se tenga que recurrir a otro instrumento que vendría a ser el perfil o el perfil reforzado. Esta entidad o esta dependencia, esta oficina, también va a ser la encargada de inscribir esta inversión en el banco de inversiones, dando por iniciado todo el proceso de seguimiento de la inversión. Cuando está inscrita la inversión, se puede iniciar o se va a iniciar el proceso de monitoreo de las inversiones y finalmente el seguimiento de las inversiones. Con cuánto se planteó inicialmente la inversión, si se ha cumplido o no el monto previsto en tal gasto, en tal momento, etcétera. Toda una serie de elementos. ¿Cuáles son los atributos que ustedes deben de contemplar siempre en los proyectos de inversión, indistintamente si son de saneamiento o cualquier otro, ¿no? Primero, que son temporales, es decir, van a durar corto tiempo, ¿no? Deben durar 1, 2, 3 años tal vez como máximo. Va a haber algunos proyectos que van a durar mucho más en su ejecución, y en ese caso se tendrá que justificar apropiadamente por qué va a durar más. Su financiamiento puede ser total o parcial con recursos públicos. Siempre, como les dije, va a formar capital físico, humano, natural, institucional, intelectual, porque va a atender un conjunto, un problema y sus causas en conjunto. Al atender el problema y sus causas en conjunto, va a resolver una serie de aspectos de conflicto o de falencia, orientados a capital físico, infraestructura, equipamiento, qué sé yo, humano, capacitación, empoderamiento, desarrollo de capacidades, de competencias. Natural, a la conservación del medio ambiente, conservación de los recursos, gestión idónea de los recursos, en este caso del recurso agua en saneamiento, a través de un sistema apropiado de agua potable y alcantarillado, el recurso hídrico se va a optimizar en cuanto a su uso, ¿no? Institucional, porque va a fortalecer la institución a nivel de gobierno local, gobierno regional o gobierno nacional, e intelectual, porque siempre va a generar un conjunto de experiencias, un conjunto de conocimientos que pueden ser replicados o van a requerir ser modificados si no son satisfactorios o si no son lo más positivos posibles, por decirlo, ¿no? Luego ya sabemos que van a estar orientados a 4 aspectos o a 4 tipologías, ¿no? El primero es la creación, la ampliación, el mejoramiento, la recuperación de la capacidad de producción de bienes o servicios de una unidad productiva. Unidad productiva es el conjunto de recursos, bienes y servicios, el conjunto de recursos que se integran, se engranan entre ellos para la generación de algún bien o de algún servicio y que es puesto a disposición de la población. En todos sus proyectos de saneamiento, ustedes tienen que orientar estos estudios de preinversión a estas 3 características o a estos 3 atributos para garantizar la viabilidad del mismo. Primerito, que tiene que estar alineado al cierre de brechas. Ya, pero no solamente tiene que estar alineado al cierre de brechas, sino también que tiene que contribuir de manera real con el cierre de una brecha o, en todo caso, su aporte a la reducción del mismo. En el caso de saneamiento,
Esta brecha está por porcentaje de la población sin agua potable, sin alcantarillado, etcétera, ¿no? Esta es la brecha que se tiene que atender, el porcentaje. El Estado, a nivel de cada gobierno local, de cada gobierno regional, de cada entidad, ya ha definido cuáles son estos montos o estos indicadores, estos porcentajes, o si no lo ha definido, ustedes pueden tomar como referencia el monto, el indicador del estamento o del nivel de gobierno inmediatamente superior. Puede ser, por ejemplo, que para un distrito, ¿no? Para un distrito X no ha definido el porcentaje de población que no tiene acceso al agua potable. ¿Qué hacemos? Si no está definido esto a nivel del distrito, simplemente recurrimos al porcentaje, que puede ser 70%, por ejemplo, a nivel de la provincia, ¿ya? O en todo caso, si no prefieren esto, hacen la consulta a la entidad sectorial, en este caso, al Ministerio de Vivienda, ¿no? Pero siempre no se olviden, su proyecto tiene que alinearse a esto. ¿Qué quiere decir eso de alinearse? Que el objetivo tiene que estar planteado en porcentaje o cantidad de la población a la cual se le va a dotar de servicios de saneamiento, siempre. Otra característica, otro atributo que deben de buscar ustedes es que se contribuya al bienestar de la mayor cantidad de pobladores posibles. Todo proyecto de inversión pública tiene que buscar beneficiar al mayor número posible de pobladores. Esa es una de las características de los proyectos de inversión pública. Siempre tienen que estar orientados a beneficiar a la mayor cantidad de pobladores. ¿Ya? Esto no se ve. Y esto es importante porque, si acá está un diseño, hay oportunidades en las cuales este es el río, ¿no? Acá está la toma de captación. Vas a hacer tu sistema de distribución hasta esta población por este sector, ¿no? Y te das cuenta que por acá hay un pequeño caserío. Entonces, ahí tú tienes que ver si con un poco más de inversión tú puedes redireccionar o puedes tal vez hacer acá ya tu toma de captación, puedes redireccionar toda el sistema y lo trasladas por acá de modo tal que a estos también ya los incorpores como beneficiarios. Entonces siempre tienen que estudiar eso. No es solamente, me dijeron para esta población y yo lo llevo por acá, sino que tienen que ver que esto tienen que ver si hay la posibilidad de incorporar o de beneficiar algún otro grupo poblacional más que está dentro de la zona de ejecución del proyecto. Ya, esto es importante porque las personas que revisan, las personas que le hacen el seguimiento a la inversión, es decir, una vez que ha concluido, empiezan a revisar si fue bien formulado, etcétera, tienen acceso a toda esta información. Entonces ellos verifican, oigan, pero ¿por qué este proyecto no se hizo por este lado y se benefició también a esta población? ¿Qué pasó? ¿A quién no hizo esto? Fulano de tal. A ver, vamos a consultarle por qué, ¿no? ¿Por qué no buscaste atender también a esta población? De modo tal que con un solo momento de inversión, con un presupuesto, atendías también a esta población y contribuías con esto también a este cierre de la brecha, ¿no? Entonces, eso hay que ver. Como vemos acá, estos dos van a ir muy de la mano. Y el tercer elemento está referido a la etapa de post-inversión, es decir, cuando el proyecto ya empieza su etapa de funcionamiento. Se tiene que buscar o definir la mejor estrategia para que la inversión generada, el recurso o la unidad productiva que se ha generado, pueda mantenerse operativa, al menos en el periodo del horizonte de evaluación, y tiene que estar funcionando al 100%. Y esto involucra que al momento de, no tanto ya de plantear la ficha de preinversión, sino de elaborar el expediente técnico, ustedes tienen que plantear una serie de arreglos interinstitucionales o institucionales
que garanticen que en este caso la infraestructura de tratamiento de agua potable, de tratamiento de aguas residuales, los sistemas de alcantarillado, etcétera, puedan mantenerse operativos y funcionando durante los 20 años que vaya a considerarse en el horizonte del proyecto, a través de la tarifa, a través de algún convenio, a través de un subsidio, lo que fuese, ¿no? Pero tiene que estar esto claramente definido desde la ficha de evaluación, desde la ficha de preinversión. Ahí es donde se plantea un esquema general de cómo se puede desarrollar este financiamiento para la operación y mantenimiento. Ojo, no es solamente para la operación, sino también para el mantenimiento. Mantenimiento se refiere a que los diversos equipos, la infraestructura, la maquinaria, la mano de obra presente, opere al 100% a lo largo de los 20 años en este caso, ¿no? Eso va a ser rescatado por los consultores que desarrollen el expediente técnico y va a ser disgregado, va a ser más detallado, ¿no? Bajo qué modalidad se ha garantizado, se ha buscado que la población asuma un mayor costo del pago de tarifa, etcétera, ¿no? Ya eso lo van a definir ya. Recuerden sobre este aspecto, es importante. El estudio de preinversión, la ficha, se constituye en un documento de declaración jurada. Todo lo que tú planteas en ese documento tiene carácter de declaración jurada. Por lo tanto, si hay algún dato que has omitido, que no has planteado correctamente, que lo has distorsionado, por decirlo de alguna forma, es verificado con posterioridad, eres pasible a un proceso no administrativo en lo civil, sino también en lo penal, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Sobre las fichas técnicas, por lo general, la mayoría de proyectos de inversión se desarrollan en función a las fichas técnicas simplificadas o las fichas técnicas especializadas, estándar, etcétera, ¿no? También muy frecuentemente nosotros vamos a vincular estas fichas con los montos de inversión. Ahí tenemos que vamos a utilizar la ficha técnica simplificada o la ficha especializada si el monto de inversión no excede las 750 UITs o en todo caso, si es un perfil a través de una ficha estándar, las 1500 UITs. Sin embargo, no necesariamente solo el aspecto económico va a determinar el uso de uno u otra ficha técnica u otro instrumento técnico, ¿ya? También en algunas oportunidades va a depender, sino que también va a depender del nivel de riesgo del proyecto de inversión que se está generando. Tenemos también casos en los cuales el monto de inversión supera las 15.000 UITs, ¿no? Y puede estar en el rango de 15.000 y 407.000 UITs. Y ahí se tiene que trabajar en función a un perfil. O si supera los 507.000 UITs, es un perfil reforzado. ¿Cuál es este modelo de perfil? Tienen que consultarlo ya con la entidad, ¿no? En este caso con el ministerio, para que el ministerio les indique cuál es el modelo, el esquema y el instructivo para desarrollar este estudio a este nivel de complejidad. Entonces, para poder definir el nivel de riesgo, se tiene que aplicar el anexo 10 de InvierteP. El anexo 10 viene a ser este conjunto de preguntas y respuestas puntuadas ya que se tienen que ir respondiendo, ¿no? En función a las particularidades de cada proyecto. Si al momento de resolver este test de riesgo, tu monto o tu puntaje te sale entre 5 y 5.8, digamos, estás hablando de un nivel de riesgo medio. Puede ser que tu proyecto tenga un costo igual a las 15.000 UITs o menor incluso, pero en nivel de riesgo te ha salido medio, te ha salido 7 puntos, que es un nivel de riesgo medio. Quiere decir que tienes que desarrollarlo a través de un perfil. Acá estamos hablando de un perfil, igual en mediana complejidad, de un perfil. Acá estamos hablando de las fichas
Y en esto ya estamos hablando de perfil reforzado, ¿no? Entonces, no solamente va a depender de tu monto de inversión. Incluso puede ser que tu monto de inversión esté por debajo de los 15.000, que seas, digamos, 6 millones o 5 millones. Pero debido al nivel de complejidad de la propuesta de inversión, la cantidad de estudios adicionales, la inexistencia de datos para desarrollar la propuesta, etcétera, te salga un puntaje de 9, digamos. Te va a indicar que es un riesgo alto y por lo tanto tienes que desarrollarlo a nivel de perfil reforzado, aun cuando el monto de inversión sea bajo. Entonces, no solamente es el monto de inversión, sino también el nivel de riesgo. Entonces, cuando ustedes vayan a desarrollar las fichas técnicas en cualquier tipología de proyecto, no se olviden de tomar en cuenta este test de riesgo. Es lo primero que tienen que hacer una vez que han definido las alternativas técnicas de solución. Bien, ahora sí vamos a empezar, vamos a avanzar con lo que es el proceso de formulación del estudio de preinversión. Este es el modelo de ficha estándar para la formulación de proyectos de saneamiento en el ámbito rural. Tiene 12 componentes o 12 secciones que las vamos a ir viendo en esta oportunidad. Una parte la vamos a ver el día de hoy y el restante lo vamos a ver el día de mañana. Luego vamos a terminar de ver los otros fichas que tienen unas ligeras variaciones. Y finalmente les voy a mostrar algunos documentos sobre elementos del diseño, ¿no? Elementos que ya ustedes van a trabajarlos más a detalle en la elaboración del expediente técnico, pero que siempre es bueno tomarlos en cuenta ya desde este momento, porque recordemos que lo que ustedes vayan a plantear en esta formulación del estudio de preinversión es lo que se va a recoger y se va a disgregar en el estudio, en la elaboración del expediente técnico. Es decir, a partir del módulo 2, ustedes van a tener que disgregar lo que se entiende que se ha planteado en este módulo, ¿no? Todo van a tener que disgregarlo a detalle. Y acá tenemos la primera sección que consiste en la identificación, ¿no? El instructivo, hay un instructivo específico, es un instructivo bastante corto, solamente tiene 8 o 9 hojas, creo, ¿ya? Es muy puntual, es muy preciso. La ventaja de esta ficha que ha generado el ministerio es que es bien puntual, es bien precisa y rescata sobre todo datos de carácter cuantitativo, que considerando el tipo de inversión que se va a desarrollar en infraestructura también, ¿no? Sin embargo, no se olviden, esto es importante antes de que me olvide, que no solamente es de rellenar y generar la ficha, también es generar un documento de sustento, es decir, donde se va explicando, se va exponiendo las causas del problema identificado, por qué se está considerando este diseño, por qué está, perdón, este elemento del diseño, por qué se está considerando que deben haber tantas unidades sanitarias básicas, etcétera, ¿no? No tiene que ser una narrativa larga, compleja, una narrativa que ayude a entender las razones o el contexto bajo el cual se está generando ese dato que ustedes están planteando en esta ficha. Eso es importante, ¿ya? Porque la ficha, si bien es cierto, te va a facilitar una evaluación más rápida, porque te va a ofrecer datos puntuales. Sin embargo, muchas veces es necesario revisar por qué el consultor está planteando, está considerando este dato y no otro. Entonces acá tenemos esta ficha, ya saben, el código del proyecto se va a generar al momento de la inscripción de la idea de inversión o de la idea del proyecto, o si no se ha generado, en ese momento, cuando inicias el proceso de elaboración, se va a generar este código y es el mismo código que va a servir para todo el ciclo de vida de este proyecto. El nombre del proyecto lo van a definir ustedes también considerando la naturaleza o la tipología, ¿no? Creación, ampliación, etc. La responsabilidad funcional siempre tiene que ser esa, la responsabilidad funcional de este tipo de proyectos. No lo pueden variar, ¿ya? No se puede variar eso.
Luego, el 1.4, si el proyecto pertenece a un programa de inversión, dependiendo de si es así o no, marcan ustedes lo que corresponde. Si indican que sí pertenece, tienen que indicar a qué programa, ¿no? A veces el Estado genera un programa, un shock de inversiones o establece un programa de apoyo especial, etcétera, y ciertos organismos o ciertas entidades se acogen o se benefician de esto, ¿no? Entonces, si es así, consideran esto. Eh, También les va a preguntar si es que pertenece a un conglomerado, igual que en el caso anterior, si pertenece a un programa, igual acá, si es que sí, indican a qué conglomerado, si no, simplemente marcan que no. Luego está la localización geográfica del proyecto. Ojo acá, cuando hablamos de localización geográfica del proyecto, se va a hablar de toda el área de influencia del proyecto. Esto es importante que ustedes lo entiendan. Cuando hablamos de área de influencia del proyecto, estamos hablando de toda el área que abarca a la población beneficiaria, a la población demandante potencial, bueno, acá me lo puse al revés, a la población demandante efectiva. Todos estos van a constituirse en el área de influencia del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que hace ratito les dibujé un esquema en el cual el río pasaba por acá? Acá estaba la localidad principal, ¿no? Acá había una pequeña localidad. Puede ser que acá haya otra pequeña localidad, ¿no? Y nuestro trazo final, buscando optimizar el proyecto, sea en este sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, quiere decir que el área de influencia del proyecto son todas estas zonas más la población beneficiaria, demandante potencial y efectiva, que pueden estar circunscritas a pequeños caseríos o pequeñas o viviendas un poco más aisladas. Eso va a constituir más o menos un área similar a esta, ¿no? Todo eso viene a ser el área del proyecto, ¿ya? Es distinta al área de ubicación de la unidad productiva. El área de ubicación de la unidad productiva sí vendrá a ser un punto específico, ¿no? Acá o acá, depende, ¿no? Eso sí es un punto específico, pero el área del proyecto siempre abarca a todo el área de influencia del mismo. Y acá van a considerar el ubigeo, ¿no? Esto lo encuentran en cualquier archivo de InvierTP o con la misma entidad les puede facilitar esto, ¿no? En Internet también se encuentra estos códigos ubigeo a nivel de todos los centros poblados en nuestro país, ¿no? Acá es importante recordar, si es que hay más de una zona, más de una localidad, se consideran todas las zonas que están involucradas, ¿ya? Luego tenemos la unidad formuladora, quién es la unidad formuladora y quién va a ser la unidad ejecutora de la inversión. Puede ser el mismo gobierno local o también puede ser el ministerio. Acá, creo que en la siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá en este modelo que les voy a compartir, acá se está considerando que la unidad formuladora es el Ministerio de Vivienda y la unidad ejecutora es también el Ministerio de Vivienda, ¿no? Las naturalezas de inversiones son estas, ¿no? Ya las hemos visto: creación, mejoramiento, ampliación, recuperación. Creación indica de que no existe ninguna infraestructura, no existe el servicio. Mejoramiento indica de que existe, pero requiere ser ampliado, modificado, reestructurado para poder brindar el servicio. Ampliación quiere decir que sí está operando, pero que hay un incremento de la demanda del servicio o de los bienes y por lo tanto se requiere la inversión del Estado para poder ampliar esto. Pero al mismo tiempo se va a generar una serie de innovaciones. Por lo tanto, se va a dar este proyecto de inversión pública. Y recuperación es cuando existe la unidad productora, pero ya
su capacidad de ofertar ese bien, ese servicio, ya ha ido decreciendo, ¿no? Y requiere ser todo un conjunto de inversión, no solamente el cambio de una motobomba, no solamente el cambio de la construcción de una nueva poza, etcétera, sino requiere todo un conjunto de modificaciones o de nuevas infraestructuras. Lo que les decía, ¿no? En la localización geográfica del proyecto, de acuerdo a los códigos de ubicación geográfica o los UBIGEOs. En cuanto a la unidad formuladora puede ser el Ministerio de Vivienda, puede ser también la entidad. La unidad ejecutora, por lo general, viene a ser el Ministerio de Vivienda, ¿no? O también, bajo ciertas particularidades, podría ser un gobierno local, un gobierno regional, pero por lo general viene a ser el mismo ministerio también. Luego está la sección 2, donde tenemos toda la parte de justificación de la inversión. Y vamos a empezar con la justificación de carácter socioeconómico. Pero acá nos van a pedir información muy puntual, como les manifestaba. Este tipo de instrumento tiene la ventaja de ser bastante puntual, ¿no? Se va a incorporar datos a partir de información que se va a levantar o que ya existe. No puede ser que se esté ampliando, se esté mejorando el servicio, ya existe una información, se corrobora y se plantea. En cuanto a número de viviendas, de densidad poblacional, en cuanto a la población también. Ahora, en cuanto a la población y la tasa de crecimiento, estos datos los pueden obtener del INEI, ¿ya? En cuanto específico ya a lo que es la tasa de crecimiento, se entiende que la tasa de crecimiento está indicada también en la base de datos de INEI. Si no existiese, ¿ya? Si no existiese o si no hay esta tasa de crecimiento a nivel de un caserío, de una localidad puntual, pueden considerar ustedes trabajar con la tasa de crecimiento del distrito. O si prefieren, pueden hacerle la consulta puntual al INEI, ¿no? Para que ellos les indiquen cuál es la tasa de crecimiento que se ha estimado o que ellos han estimado. Ahora, ¿qué sucede? En algunos casos puede darse que encuentren una tasa de crecimiento negativa, ¿ya? Puede darse también por procesos de migración. Ahí no van a considerar esa tasa de crecimiento negativa, sino van a considerar una tasa de crecimiento igual a cero. Quiere decir que la población no va a incrementarse, va a mantenerse esa población a lo largo del periodo del horizonte del proyecto, que van a ser 20 años por lo general. ¿Ya? Luego hacen también un estimado de los costos promedios. Esto lo pueden obtener del INEI mismo, de algunos estudios de la misma entidad o de otras instituciones. Pueden haber ONGs que han hecho estos estudios y de ahí pueden obtener el ingreso promedio. Si es que existe un sistema de agua, un sistema de alcantarillado y va a ser reestructurado o sobre ese van a construir algo más, se considera esos montos de operación y mantenimiento. Si no existe, se deja en blanco, ¿no? Y finalmente, una cuota familiar por mes en caso que se pueda estimar esto, ¿no? Un monto aproximado. Y esto va a ser importante porque en la fase o en la sección 10 u 11, que nos van a pedir información sobre la operación y mantenimiento, vamos a trabajar con este monto. Luego encontramos el diagnóstico del servicio e impacto del proyecto sobre la brecha. Como ya hemos definido nuestra brecha, ya sabemos cuánta población tiene la localidad, que tenemos una idea de cuántas unidades de vivienda tenemos que atender, etcétera. Procedemos ya a hacer el diagnóstico. Pero a la par que se hace el diagnóstico y se establecen los datos sobre este diagnóstico, sobre estos elementos, también se va a plantear cuáles van a ser esos indicadores una vez que se ha generado el proyecto, ¿no? Por ejemplo, sin proyecto la cobertura dice es 81.3, con proyecto tendría que llegar hasta 100%, es decir, al total de familias, creo que acá estaba 64 viviendas, se le va a atender, ¿no? La continuidad del servicio, 24 horas sin proyecto, 24 horas con proyecto. En cuanto a cloro residual, 0%, y con el proyecto va a ser 100% porque se va a dar un tratamiento, ¿no? En cuanto a parámetros que superan los límites permisibles,
sin proyecto 1 y con proyecto 0. Es decir, no va a haber ningún parámetro porque se va a tener un agua tratada. Luego tenemos el componente de alcantarillado y finalmente el de unidad básica de saneamiento o en todo caso las letrinas, con y sin proyecto. Estos elementos del diagnóstico ya están preestablecidos. Simplemente, si no vamos a considerar, como en este ejemplo, el sistema de alcantarillado, lo dejamos en blanco. Si se va a considerar, se pone el dato correspondiente. No vamos a modificar, no vamos a incorporar un dato que nosotros consideremos, etc. Ya es por eso una ficha estándar. Luego pasamos a la parte 2.3, que es la descripción del sistema actual, ¿no? A partir de la visita o del levantamiento de información o de información que nos han alcanzado, podemos establecer cuáles son los datos o cuáles son las características bajo las cuales viene operando actualmente el sistema, si es que este existe. Si no existe, se deja en blanco, ¿no? En cuanto a las fuentes de agua, si es que son varias, se consideran todas las que se tengan. Si es una sola, esa única se considera. Si hay información de aforo, se considera esa información. Si no hay información de aforo, se tiene que levantar esta información de aforo a través de cualquiera de los métodos que conocemos, ¿no? Pero esto, como le dije, es un resumen. Hay un documento que le da contexto a todo esto, ¿no? En ese documento se tiene que describir cuál es el sistema de aforo, en qué momento, en qué punto se realizó el mismo, etc. Y posteriormente pasamos a describir los componentes del sistema de agua en este caso, ¿no? Desde la captación, la conducción, si es que hay reservorios, etcétera, ¿no? Igualmente que en el caso anterior, acá ya están establecidos todos los elementos que deben de considerarse. Si hay alguno que no se va a considerar, simplemente se deja en blanco o no se considera, no se consigna ningún dato, ¿no? No podemos saber, prácticamente acá ya han considerado todos los datos que se puedan tener en cuenta. Acá se tiene que considerar todos los sistemas del componente, incluido hasta la entrega domiciliaria, si es que está ahí. Si no, solamente hasta la entrega en piletas o lo que fuese. Eso en cuanto a agua. En cuanto a alcantarillado y excretas, algo similar. Como en este caso del ejemplo, no se está considerando el sistema de alcantarillado, no se está priorizando el sistema de agua potable, no se está levantando información, no se está considerando información al respecto. Pero sí se está considerando información referida a las unidades básicas de saneamiento o las letrinas, ¿no? Y en este punto de letrinas es importante indicar el nivel freático, ¿no? Esto para poder tomar algunas medidas de carácter técnico al momento de establecer estas estructuras o plantear el diseño de estas estructuras. Se entiende que si estamos hablando de letrinas, se tiene que asignar, en el mejor de los casos y de forma idónea, una por familia o una por unidad vecinal, ¿no? Sin embargo, se puede hacer una variación, se puede poner una que sea para dos, o, dependiendo del presupuesto, dependiendo de la conceptualización. Lo ideal es poner siempre una letrina para cada vivienda, ¿no? En cuanto al planteamiento del problema y objetivo del proyecto, acá no se olviden que el problema siempre está, o siempre tienen que vincularlo a sus causas. Si bien es cierto, la ficha nos pide información solo del problema, no te pide las causas, sin embargo, en el documento que se debe de anexar, ahí tienes que especificar cuáles son las causas. No tienes que detallar a grandes rasgos ni con una serie de explicaciones narrativas complejas, simplemente describir cuáles son estas causas, priorizando aquellas que son más importantes o más recurrentes. Y a partir de este problema se plantea el objetivo. Ya sabemos todos que el planteamiento del objetivo es la versión resuelta del problema identificado, ¿no? Más o menos esto, ¿no? Tienes tus causas y estas causas te van a generar un problema y la versión resuelta de ese problema es tu objetivo y tus causas se van a convertir en tus efectos.
¿no? Esto ya lo tenemos. Si bien es cierto, en la ficha no nos pide, pero en el documento que se tiene que presentar anexo a esto, sí se tiene que contextualizar cuáles son estas causas. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, acá dice el problema es una inadecuada calidad y cobertura de los servicios. Está hablándonos de cobertura, y cuando nos habla de cobertura, nos está hablando de población, de porcentaje de población, ¿no? Igual en el objetivo, nos está hablando de porcentaje de población. Siempre tiene que estar esto establecido. Y esto es contribución al cierre de la brecha. Eso es importante. El objetivo siempre tiene que contribuir al cierre de una brecha. Vas a mejorar la cobertura, una adecuada cobertura. ¿Qué quiere decir adecuada cobertura? 100%. No está poniéndolo mejora de la cobertura, sino adecuada cobertura. Es decir, vas a atender a toda la población al 100%. En la sección 3 tenemos ya la fase de formulación y evaluación propiamente dicha. Y acá tenemos el primer punto, que es el horizonte de evaluación. Para todos los casos, o la gran mayoría de casos, el periodo de evaluación siempre tiene que ser de 20 años. ¿Por qué de 20 años? Porque el Ministerio también ya ha indicado cuáles son los periodos de funcionamiento de las infraestructuras sanitarias, ¿no? Acá está, por ejemplo, una fuente de abastecimiento, 20 años, 20 años. El equipo de bombeo es 10 años. La unidad básica de saneamiento es 5 años. La unidad básica de saneamiento ventilado es 5 años. Pero ningún proyecto de saneamiento básico contempla únicamente esto, ¿verdad? Cuando hablamos de saneamiento básico, estamos hablando principalmente de agua potable. Y si hablamos de agua potable, estamos hablando de cualquiera de estos elementos del diseño. Por eso es que siempre saneamiento, los proyectos de inversión de saneamiento tienen 20 años como horizonte de evaluación, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahí está la explicación. El día de mañana, que les voy a mostrar estos documentos que les digo, son planos y diseños de todas estas estructuras. Bueno, y hay unas más ahí, ¿no? Ya les voy a ir mostrando el día de mañana. Luego tenemos la estimación de la demanda, ¿no? Acá, para estimar la demanda, tienen que considerar la dotación. Hay parámetros ya de la dotación que el Ministerio también ha considerado ya. Están incluso definidos por regiones, ¿no? Sierra, selva, costa, cuánto va a requerir. Incluso están también definidos por grupos etarios, por destinos o tipo de uso que se le va a dar al volumen de agua. Todo eso hay que considerar al momento de estimar esta dotación. Luego también hay que verificar la cobertura del agua potable, la población beneficiaria, ¿ya? Y esta población beneficiaria va a ser en el año cero, es decir, en el año cero, y también se tiene que considerar la población proyectada hacia el año 20. Y esta proyección se tiene que hacer en función a la tasa de crecimiento, que ya hemos comentado cómo se debe de obtener si es que no está disponible, ¿no? Se trabaja con la del distrito, o en todo caso se trabaja con la con una que nos indique INEI previa consulta. Luego, las pérdidas de agua, hay que considerar eso. Las pérdidas de agua están entre un 20-30% por lo general. Y finalmente, el aporte al sistema de alcantarillado. Estos datos que nos piden, estos parámetros y supuestos, también ya están establecidos. Si hay alguno que no vamos a emplear, por ejemplo, acá cobertura de alcantarillado, simplemente se deja en blanco, ¿no? No hay necesidad de incorporar otro dato. Esto ya responde, como habíamos dicho, a una estandarización y también a una automatización de la evaluación o de la revisión. Al momento de establecer la población beneficiaria, no se olviden hacer la proyección correspondiente, ¿no? Esta proyección tiene que abarcar los 20 años del horizonte del proyecto. Y van a trabajar
con la población demandante potencial, con estas dos. Con estos grupos poblacionales van a trabajar siempre en el diseño. Siempre van a tener en cuenta esto. Incluso si ustedes tienen dificultades en trabajar con esta población, pueden restringirlo únicamente hasta la población demandante efectiva, ¿no? Son grupos poblacionales que sí o sí, en un determinado momento, tal vez no al inicio del proyecto, tal vez al siguiente año, o como resultado de que ya esta localidad tiene sistema de agua potable, los caseríos o los habitantes que están en las periferias terminen trasladándose hacia la zona que tiene este sistema de agua potable, y eso va a generar pues una mayor demanda. Para evitar esa dificultad de que no se haya previsto, se trabaja con esta población demandante efectiva mínimamente, ¿no? Si pueden, también lo trabajan con la población demandante potencial, pero acá esto va a estar supeditado al presupuesto disponible también, ¿no? Por lo general, el presupuesto disponible te va a permitir trabajar con la población objetivo, es decir, la población que sí o sí demanda, ya está gritando prácticamente por el servicio, más la población demandante efectiva, la que se va a trasladar en este caso a ese punto para beneficiarse también del agua potable, ¿no? Bien. Hasta ahí sería lo que vamos a avanzar. El día de mañana avanzaríamos todo lo que es